Buenos días. Continuamos entonces con las aplicaciones de esta semana para el tema de derivadas y lo que vamos a ver en este video es cómo encontrar puntos máximos, mínimos, definir zonas de concavidad de la función y también zonas de crecimiento y decrecimiento de una función f de x, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar son estas tres cosas: cuándo crece y cuándo decrece una función f de x, sus puntos máximos y mínimos y las zonas de concavidad. ¿De acuerdo? A la par que vamos explicando la teoría, vamos a ir desarrollando un ejemplo para que quede más claro. En este caso vamos a analizar esta función que está aquí, que es un polinomio de orden 4. ¿Vale? Entonces, empezamos con el primer punto, que sería las zonas donde crece y decrece la función. Entonces, como habíamos visto ya en la definición de derivada, vimos que una derivada en un punto no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente en dicho punto. De manera que si vemos cómo es esa pendiente, podemos saber cómo es la derivada, cómo es el signo, ¿no? Entonces, si tenemos esta función que está aquí en rojo, que es la función f de x, y vamos trazando las derivadas en diferentes puntos, pues por ejemplo aquí esta recta tangente, ¿no?, que es la derivada, tiene pendiente positiva. Si la pendiente es positiva, quiere decir que la derivada es positiva. Si seguimos avanzando, trazamos en este punto también la recta tangente y vemos que la pendiente es positiva, hasta que llegamos a este punto que es x2. De manera que podemos decir que en toda esta parte, ¿no?, entre 0 y 2, las pendientes son positivas y por lo tanto la derivada es positiva. Y lo que vemos es que la función crece, ¿no? Decíamos también, relacionado con la tasa de cambio, si la derivada es positiva, la función aumenta cuando aumenta x. X aumenta desde 0 hasta 2 y la función aumenta también en el eje y, ¿no? Llegamos a este punto, x2, y vemos que la pendiente es 0. Por lo tanto, decimos que la función no cambia en el punto x2. Y luego pasamos de 2 hasta este valor, 3.2, y trazamos esta recta tangente o cualquier otra y vemos que la pendiente es negativa. Por lo tanto, la derivada es negativa, la función decrece, ¿no? Por lo tanto, es fácil saber cuándo crece y cuándo decrece la función. Si la primera derivada es mayor que 0, ¿no?, la pendiente de la recta tangente son positivas, la función crece. Si la primera derivada es menor que 0, la función decrece. Y si la primera derivada es igual a 0, de manera que la recta tangente es una horizontal, pues la función es constante o, lo que es lo mismo, no cambia, ¿no? Entonces, crece, no cambia y decrece. ¿De acuerdo? ¿En qué basamos el análisis? En la primera derivada, y lo que necesitamos saber es su signo, cuándo es mayor que 0, cuándo es menor que 0 y cuándo es igual que 0. Entonces, en este ejemplo, teníamos este polinomio y lo que vamos a hacer es calcular la derivada. La derivada de ese polinomio es muy fácil, x cubo menos 4x. Y como nos interesa saber si es mayor, si es menor, cuándo es mayor, cuándo es menor y cuándo es igual que 0, lo que hacemos es encontrar la derivada y resolver esta inecuación. ¿Qué inecuación resolvemos? Podríamos resolver la inecuación mayor que 0 o menor que 0, pero por defecto siempre vamos a resolver la inecuación mayor que 0 y resolviendo esa vamos a ver que obtenemos ya todas las respuestas. Entonces decimos x al cubo menos 4x mayor que 0. Y esto es una inecuación, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resuelven las inecuaciones? Las inecuaciones se resuelven mediante el método de puntos críticos, que se les ha colgado un anexo en UD Virtual para que recuerden ese método que ustedes estudiaron en matemática básica en el colegio, ¿no? También lo estudiaron. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver esta inecuación es factorizar. Aquí factorizamos y nos queda que es x por x más 2 por x menos 2 mayor que 0. Y una vez que ya tenemos factorizada esta inecuación, lo que pasamos es a dibujar, ¿no? ¿Cómo dibujamos? Estos puntos, x0, x menos 2 y x más 2, son los que harían que esta inecuación sea igual a 0. Por lo tanto, se llaman puntos críticos, ¿no? Entonces los dibujamos: 0, 2 y menos 2. En esos puntos los factores se hacen 0 y por lo tanto la función se hace 0. Y luego empezamos a dibujar
en estas divisiones que se quedan, ¿no? Al dibujar menos 2, 0 y 2 nos queda 1, 2, 3 y 4 divisiones en la recta. Empezamos con signo positivo desde el lado más derecho. Entonces positivo, negativo, positivo, negativo. Y estos signos están relacionados con la primera derivada. Aquí la primera derivada es mayor que 0, aquí es menor que 0, mayor que 0 y menor que 0. Y si se dan cuenta ya hemos resuelto todo lo que queríamos. Dónde es igual a 0, la primera derivada, dónde es mayor y dónde es menor. Y por lo tanto ya podemos concluir. La función f de x crece cuando x pertenece al intervalo menos 2, aquí hasta 0, unido 2 infinito. Abiertos, ¿por qué? Porque en el punto menos 2 y en el punto 0 y en el punto 2 la función no es mayor que 0, la función es igual a 0. Por lo tanto, todos los intervalos son abiertos. La función decrece para x que pertenece desde menos infinito hasta menos 2, unido desde 0 hasta 2. Y por lo tanto, decrece en este intervalo. ¿Cuándo la función no cambia? La función no cambia en x igual menos 2, en x igual 0 y en x igual 2. ¿Por qué? Porque en esos puntos la primera derivada, que era esta, es igual a 0. De manera que es muy sencillo, ¿no? Hallamos la primera derivada, resolvemos la inecuación primera derivada mayor que 0 con el método de los puntos críticos y a partir de ahí ya sabemos si decrece, si crece o si no cambia. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí yo creo que esto es bastante fácil. Ahora, pasamos al segundo punto, que es encontrar puntos críticos. Los puntos críticos pueden ser máximos, pueden ser mínimos, podrían ser puntos de inflexión también, y los máximos y los mínimos vamos a ver que pueden ser locales o absolutos o globales, ¿no? Global o absoluto es lo mismo. Entonces, ¿cuándo tenemos un punto crítico? Un punto crítico aparece, ¿no?, cuando la primera derivada es igual a 0. Aquellos puntos que hacen que la primera derivada sea igual a 0 se llaman puntos críticos. Ahora, pueden ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia la tienen aquí. Este, por ejemplo, es un punto mínimo, ¿de acuerdo? La primera derivada es 0, porque si trazamos la recta tangente aquí en este punto x0, la recta es horizontal y por lo tanto la pendiente es 0. Aquí en este punto lo que tenemos es un máximo. En x igual c hay un máximo. Y en x igual a 0, aquí si se dan cuenta, no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Lo que tenemos es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es aquel punto en donde la curvatura de la función cambia. Aquí era cóncava hacia abajo y aquí cambia a ser cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en estos tres puntos se cumple que la función derivada en ese punto es 0 o que la función derivada en ese punto no existe. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumplen esas condiciones, podemos decir que el punto x igual c es un punto máximo, un punto mínimo o un punto de inflexión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre máximos y mínimos locales o globales? Pues la diferencia es que si tenemos una función como esta, por ejemplo, no existe un único mínimo ni un único máximo. ¿De acuerdo? Es decir, no existen puntos que cumplan la restricción f' de x igual a 0 o f' de x no existe, sino que hay varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta vemos que en este punto, que está aquí en x2, se cumple la restricción. F' no existe. O aquí, f' no existe. No es 0, sino que no existe la derivada en este punto, porque si se acuerdan, cuando hay codos, la derivada en esos puntos no existe. En estos puntos, en x2 y en x3, la derivada no existe, ¿de acuerdo? Es un codo lo que hay. Pero esa es la restricción y por lo tanto o es un mínimo o es un máximo o es un punto de inflexión. En este punto, en x4, la derivada es 0 y por lo tanto es un mínimo, es un máximo. Y aquí en este punto x3 lo mismo, se cumple la restricción y por lo tanto es un mínimo o es un máximo. Ahora, todos ellos son mínimos o máximos, pero yo no puedo decir que sea el máximo absoluto de la función, ¿de acuerdo? ¿De qué depende de que sea el máximo absoluto de la función? Pues que el valor de la función f de x, que no es otra cosa que el valor en el eje y, ¿no? El valor de f de x aquí es esta cantidad,
el valor de f de x es esta, en este punto que es el último es esta, y en este punto es esta. Estos son los valores de f de x. ¿Cuándo es máximo absoluto? Cuando se tiene el mayor valor de f de x. ¿Cuándo es el mínimo absoluto? Cuando se obtiene el menor valor mínimo, ¿no? El mínimo valor de la función f de x. Por lo tanto, estos puntos, ¿no? Yo sé que son o máximos o mínimos, pero son solo locales. ¿Por qué? Porque si yo observo este punto, que es el punto extremo, ¿no? El punto final, el valor de la función, que es esta, es mucho más grande que este máximo y que este máximo. Por lo tanto, este es el máximo absoluto. Este es el valor más alto de la función. Por encima de este valor ya no hay nada, ¿no? Si yo trazo aquí una recta así, por encima ya no hay nada. El máximo valor de f, que viene a ser esta cantidad, está aquí, en el punto que no está marcado, imaginemos x5. Y el mínimo valor tampoco es este ni este. Estos son mínimos locales. El mínimo valor es este que está aquí, que es el más chiquito, el más pequeño, que además es negativo. Y por lo tanto, este es el mínimo global. De manera que las condiciones que hemos visto antes no nos dicen si es un máximo o un mínimo local o global. Simplemente nos dicen que hay un punto crítico, que corresponde a estos. O a este punto, o a este punto, o a este punto, o a este punto. ¿De acuerdo? Tendremos que hacer un análisis posterior para saber si es un mínimo, si es un máximo, si es local o si es global. ¿De acuerdo? Así que con la restricción anterior, f' de x igual a 0 o f' de x no existe, solo podemos saber si es punto crítico. Ahora, ¿cuándo es máximo? Para saber si es un punto máximo, primero se tiene que cumplir la restricción. f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Si se cumple una de estas dos, podemos decir que ahí hay un punto mínimo o máximo o punto de inflexión. ¿Cómo sabemos si es máximo? Tenemos que cumplir esta segunda condición. Y la segunda condición es muy fácil porque no tenemos que hallar la segunda derivada, podríamos, pero la podemos hacer con la primera derivada. Si se dan cuenta, un máximo siempre tiene esta forma, tiene la forma de una cumbre, ¿no? Sube y luego baja. Sube y luego baja la función. De manera que siempre se cumple que antes del punto máximo, el punto máximo es c, si yo miro antes, la función en este lado crece. Por lo tanto, la primera derivada es mayor que 0. Y pasado el punto máximo, la función decrece, es decir, f' es menor que 0. En este caso igual, antes del punto C la función crece y después del punto C la función decrece. Por lo tanto, si se cumple esto, que la derivada es mayor que 0 antes del punto xc y la derivada es menor que 0 para un x después del punto crítico, podemos decir que es un punto máximo, ¿de acuerdo? Pero no sabemos si es local o si es global. Lo único que sabemos es si es un máximo. Ya sabemos que es un punto máximo si se cumple esta condición y esta. ¿Cuándo es un mínimo? Se tiene que cumplir f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Y en este caso lo que observamos es que antes del punto la función decrece y luego crece. Antes del punto crítico decrece la función y luego crece la función. Por lo tanto, la condición que se tiene que cumplir adicional es que la derivada es menor que 0 antes del punto crítico y la derivada es mayor que 0 después del punto crítico. Y con eso nos aseguramos que es un mínimo. No sabemos si es local o si es global, pero ya podemos distinguir si es máximo o si es mínimo. Entonces, por ejemplo, ya habíamos resuelto esto, ¿no? ¿Se acuerdan que para saber si la función crece o decrece ya teníamos resuelto esto? No tenemos que hacer nada más, solo tenemos que analizarlo. ¿En qué puntos se cumple que la primera derivada es 0 o que no existe? Ya lo habíamos dicho, en menos 2, en 0 y en 2. Así que aquí hay puntos críticos. ¿Cuál es máximo y cuál es mínimo? Hacemos el segundo criterio. Y miramos, por ejemplo, para el punto 0. Antes del punto 0, la función derivada es menor que 0 y después de 0, la derivada es mayor. Es decir, que al principio, antes de 0, la función decrece
hacia así, y después crece. Así que podemos decir que en el punto x menos 2 la función es un mínimo. En 0, antes de 0 la primera derivada es positiva y después de 0 la primera derivada es negativa. Así que antes crece la función y después decrece. Así que lo que tenemos es un máximo. Y en el punto x igual 2, antes de 2 la derivada es negativa, después de 2 la derivada es positiva y por lo tanto la función decrece y luego crece. Y por lo tanto lo que tenemos es un mínimo. Así que podemos decir que en menos 2 y 2 hay mínimos y en 0 hay un máximo. ¿De acuerdo? Y por lo pronto no sabemos si es un mínimo o un máximo local o global. ¿De acuerdo? Lo que hemos llegado hasta aquí en este video es a concluir si el punto crítico que hemos encontrado es un punto mínimo o un punto máximo. Y en este caso podemos decir que es mínimo en x menos 2 y en 2 y máximo en x igual 0.